¿Has oído hablar del increíble misterio de Keture, la tercera esposa de Abraham? Ven conmigo a descubrir los secretos de sus descendientes. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la historia de la tercera esposa de Abraham? Keture es una figura misteriosa, pero su importancia en la familia de Abraham es enorme. Vamos a embarcarnos juntos en este emocionante viaje para desentrañar los secretos del pasado y descubrir el destino de sus descendientes perdidos. Prepárate para una aventura increíble que revelará misterios durante mucho tiempo ocultos sobre una de las mujeres más intrigantes de la Biblia. Después de que la esposa de Abraham, Sara, murió, él se casó con otra mujer llamada Ketura. Esto significa que Abraham tuvo otra relación después de que Sara falleció. Este evento es muy importante en la historia de la Biblia sobre la vida de Abraham y su familia, porque muestra un lado importante de su vida con su familia. En el libro de Génesis, capítulo 25, se relata que Abraham se casó con otra mujer llamada Ketura después de la muerte de su esposa Sara. Este capítulo también nos cuenta sobre los hijos de Abraham con Ketura, como Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Es importante comprender esta genealogía en la Biblia, porque muestra cómo la familia de Abraham continuó creciendo y cómo él desempeñó un papel importante como padre de muchas naciones, como Dios había prometido. Los hijos de Ketura incluían a uno llamado Zimrán. Esto significa que Zimrán fue uno de los hijos de Ketura y Abraham. Esta información nos muestra cómo Zimrán forma parte de la historia de la familia de Abraham en la Biblia, mostrando su papel y descendencia a lo largo del tiempo. Abraham tuvo varios hijos con Ketura, como Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Estos nombres nos muestran quiénes fueron los hijos que nacieron de esta unión. Cada uno de estos nombres representa a una persona en la historia de la Biblia y probablemente desempeñó roles importantes en sus propias familias y en la historia de los descendientes de Abraham. Esta lista nos da una idea de cuántos descendientes y familias vinieron de la familia de Abraham. Estos nombres están todos en la Biblia, lo que significa que la información sobre los hijos de Abraham y Ketura se puede encontrar en las Escrituras Sagradas. El hecho de que estos nombres estén en la Biblia muestra que son muy importantes en la historia religiosa, siendo miembros esenciales de la familia y la historia del pueblo de Israel. Esta mención a la Biblia destaca lo significativos que son estos personajes tanto espiritual como históricamente, y cómo están conectados con las historias y enseñanzas religiosas que se han transmitido a lo largo de los años. Algunos estudiosos debaten sobre quién es Ketura, si es Hagar o alguna otra mujer. Esto muestra que hay diferentes opiniones entre los académicos sobre cómo interpretar y entender las Escrituras. La cuestión de si Ketura es la misma persona que Hagar, la sierva de Sara, o si es una mujer diferente, resalta cómo las historias de la Biblia son complejas y pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Este debate muestra cómo las personas están buscando entender claramente quiénes son los personajes y qué ocurrió en las historias de la Biblia. Algunos estudiosos mencionan el libro de Crónicas mientras discuten sobre quién es Ketura. Esto significa que están recurriendo a este libro específico de la Biblia en busca de más información o evidencia para respaldar sus teorías o interpretaciones sobre quién podría ser Ketura. Al hablar del libro de Crónicas, se destaca la importancia de las Escrituras como una fuente confiable de orientación para aquellos que intentan comprender los textos bíblicos y resolver cuestiones sobre la historia y la teología. Se cree que Abraham decidió casarse con Ketura como una manera de lidiar con el problema de infertilidad que enfrentaba Rebeca, esposa de Isaac. Esto significa que Abraham tomó esta decisión para asegurar que su familia continuara creciendo, incluso ante este problema. Al casarse nuevamente después de la muerte de Sara, Abraham puede haber esperado aumentar sus posibilidades de tener más hijos, especialmente considerando la difícil situación de Rebeca. Esta idea nos muestra cómo las relaciones familiares pueden ser complicadas y cómo los personajes de la Biblia enfrentaron desafíos para asegurar que sus familias continuaran creciendo a lo largo del tiempo. Los descendientes de Ketura incluyen a una figura llamada Madián. Esto significa que Madián es uno de los hijos o descendientes de Ketura y Abraham. Hablar de Madián destaca cuán importante es en la historia de la Biblia como parte de la familia de Abraham. Además, Madián es reconocido como un ancestro de varias tribus y pueblos mencionados en la Biblia, mostrando su significado en la historia y genealogía de la tradición religiosa judeocristiana. Ketura, al igual que Madián,
Eligieron vivir una vida nómada, al igual que Abraham. Esto significa que siguieron el ejemplo de Abraham, quien era conocido por viajar constantemente de un lugar a otro según fuera necesario. Cuando mencionamos que Madián y otros descendientes de Ketura adoptaron este estilo de vida, estamos hablando de un vínculo cultural y familiar entre ellos y Abraham. Esto sugiere que continuaron con las tradiciones y prácticas a lo largo de las generaciones, mostrando cómo la familia de Abraham influyó profundamente en la vida de sus descendientes. Parece que los descendientes de Ketura, como Madián, disfrutaban vivir como nómadas, al igual que Abraham. Esto significa que preferían tener libertad e independencia. Eligieron un estilo de vida que les permitirá ser libres y flexibles, en lugar de quedarse atrapados en un solo lugar. Esta decisión de llevar una vida nómada muestra que valoraban la libertad de movimiento, en lugar de estar anclados en un solo lugar. Esto resalta cómo compartían los mismos valores de libertad e independencia que Abraham, el patriarca de la familia. ¿Recuerdas esa historia sobre Abraham, el hombre tan importante en religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam? Bueno, hay una parte en la que se cuenta cómo él da regalos y bendiciones a sus hijos. Es como una escena donde está repartiendo cosas buenas entre la familia. La historia en la Biblia sobre Abraham y sus hijos, Isaac e Ismael, ¿la conoces? Dependiendo de la religión, son muy importantes. En el judaísmo y el cristianismo, Abraham es considerado como el padre de los judíos debido a Isaac, mientras que en el Islam, Ismael también tiene un papel fundamental en la línea de los profetas. ¿Recuerdas cuando Abraham da regalos y bendiciones? Es como si estuviera demostrando que es el líder y protector de la familia. Estos regalos son como promesas especiales de Dios, cosas buenas que él transmite a sus hijos, como poder e importancia dentro de la familia. ¿Qué sucede después de que Abraham da estos regalos y bendiciones? La historia muestra lo que eso significa para sus hijos y para toda la historia religiosa. Habla sobre liderazgo, seguir la voluntad de Dios y mantener la línea sagrada. ¿Recuerdas cuando mencionan incluyendo los hijos de Ketura? Es porque Abraham no solo dio regalos y bendiciones a los hijos de su esposa principal, Sara, sino también a los hijos que tuvo con otra mujer, Ketura, que podría ser una concubina o una segunda esposa, dependiendo de la religión que se siga. ¿Los hijos de Ketura? Es porque esto muestra que la familia de Abraham es aún más grande. Es como abrir otra puerta en la historia, mostrando cómo cada hijo tiene su propia importancia en la religión y en la familia. Sobre los hijos de Ketura en la historia de Abraham, ¿sabes? Es porque esto cambia un poco su familia y también plantea algunas preguntas sobre lo que está bien y lo que está mal. Podemos reflexionar sobre cómo era la sociedad en esa época, cómo se relacionaban los hijos de diferentes madres e incluso cómo Dios influenciaba a todos esos hijos de Abraham. Antes de dar todo a Isaac, ¿entiendes? Es una parte muy importante de la historia, donde Abraham está listo para pasar todo lo bueno que tiene a su hijo, Isaac. Es como si fuera un cambio importante, porque ahora Isaac será el responsable de todo lo especial que Dios prometió a la familia de Abraham. Cuando se habla de Isaac, ¿sabes? Él es como el hijo más especial en la historia de Abraham, especialmente en el judaísmo y el cristianismo. Es porque él es como la promesa de Dios para Abraham, heredando todas las bendiciones especiales. Pero esto también puede causar algunos problemillas con los otros hijos de Abraham, como Ismael o los hijos de Ketura, que podrían sentirse desplazados. Sobre la decisión de Abraham, ¿sabes? Es que esto afecta un montón de cosas, como los sentimientos de las personas, lo que está bien o mal y cómo se siente toda la familia. Se puede reflexionar sobre lo que significa recibir cosas especiales de Dios, los desafíos que Isaac enfrentará al ser líder de la fe en el futuro e incluso sobre la importancia de ser justo y tratar a todos por igual dentro de la familia. Y también podemos hablar sobre el papel de Abraham como la persona más importante de la familia y cómo intenta hacer lo que Dios quiere aquí en la tierra. Plantea dudas sobre sus intenciones, ¿entendiste? Es porque hay una parte de la historia que nos hace pensar si Abraham está haciendo todas estas cosas buenas por Isaac de verdad. Puede que no sea tan fácil entender por qué eligió hacerlo, y entonces nos quedamos con algunas preguntas sobre lo que realmente está pensando. Intenciones de Abraham, ¿entiendes? Es porque eso significa lo que estaba pensando cuando lo hizo.
Puede que estuviera siguiendo lo que Dios ordenó, pero también puede que hubiera otras cosas que lo influenciaron, como lo que sentía o incluso lo que creía que era mejor para su familia. Algunas personas creen que fue solo por Dios, y otras piensan que hubo más cosas en juego. ¿Hablan de estas cosas sobre Abraham? Es porque quieren entender bien lo que él estaba pensando y cómo encaja todo esto en la historia completa de la religión. Podemos conversar sobre cómo la fe y la confianza en Dios influyen en las decisiones de las personas, y también sobre lo que está bien y lo que está mal cuando se está liderando una familia o una religión. Es un poco complicado, pero podemos intentar entender juntos. Sobre Abraham comprendiendo las promesas de Dios y qué tienen que ver sus hijos con eso. Es porque quieren entender mejor en qué creía él sobre lo que Dios prometió y cuál es el papel de sus hijos en toda esta historia. Esto muestra que quieren entender más sobre lo que Abraham pensaba sobre Dios y cómo eso afectaba lo que hacía. La comprensión de las promesas de Dios por parte de Abraham se trata de cómo entendía y actuaba frente a las cosas buenas que Dios le prometió, como tener muchos descendientes y una tierra especial. Estas promesas son muy importantes en las historias del judaísmo, cristianismo e islam, y están en el centro de la historia de Abraham. ¿El papel de sus hijos? Se trata de cómo Abraham creía que sus hijos tenían una responsabilidad especial dentro de lo que Dios quería. Podemos reflexionar sobre cómo veía a sus hijos como portadores de las cosas buenas que Dios prometió, cuál creía que era su misión aquí en la tierra y cómo seguían conectados a Dios. ¿Sabes cuando hablan de todas esas cosas sobre Abraham? Es porque quieren entender bien, mirando los libros sagrados y lo que la gente siempre ha pensado al respecto. Podemos hablar sobre cómo la fe, obedecer a Dios, lo que heredamos de bueno espiritualmente y cómo Dios se relaciona con nosotros. Y también sobre cómo las ideas de Abraham sobre lo que Dios prometió cambiaron la forma en que él veía el mundo y cómo cuidaba de su familia. Sobre los hijos de Keturá, es porque quieren entender mejor lo que significan en la historia religiosa de Abraham. Es como querer saber cuál es la importancia de esos hijos de ella y cómo influyen en toda la historia de Abraham, incluso si Keturá no es tan conocida como Sara, su esposa principal. La importancia de los hijos de Keturá es porque tienen un lugar especial en la historia de Abraham. Podemos pensar en cómo estos hijos ayudaron en la familia de Abraham, cómo se relacionaban con otros parientes y cómo contribuían a hacer realidad las cosas buenas que Dios prometió a Abraham. ¿De quién eran los hijos de Keturá en la Biblia y en otros libros religiosos? Es porque quieren entender mejor quiénes eran esas personas y por qué son importantes en la religión. Podemos conversar sobre cosas como de dónde vinieron, qué heredaron de bueno, cuál era el plan de Dios para ellos y cómo las personas siempre entendieron y explicaron a estos descendientes a lo largo de la historia. Cómo unir todo tipo de personas en la historia religiosa, mostrando que hay mucha diversidad y diferentes historias que forman parte de las tradiciones sagradas. Este análisis nos ayuda a ver cómo las religiones están llenas de historias diferentes sobre cómo Dios se relaciona con las personas, mostrando que hay muchas cosas interesantes para aprender y entender. La relación de los hijos de Keturá con Israel, ¿sabes? Es porque están observando esa conexión especial entre estos dos grupos en la historia religiosa. Podemos reflexionar sobre cómo se relacionan, cómo se influencian mutuamente y por qué es importante en las historias del judaísmo, cristianismo e islam. ¿Cómo se relacionan los hijos de Keturá con Israel? Es porque están observando cómo estos dos grupos se conectan a lo largo del tiempo, en aspectos como historias, costumbres, política y religión. Podemos estudiar cómo se relata esto en las escrituras sagradas y también qué pensaron las personas sobre estas relaciones más adelante, en el futuro. Las historias de los hijos de Keturá y de Israel, ¿entiendes? Es porque quieren entender cómo se casaron, pelearon, se trasladaron y hicieron acuerdos juntos. Podemos reflexionar sobre cómo estas historias influenciaron la historia y quiénes son, y también sobre cómo ayudaron a hacer realidad las cosas buenas que Dios prometió a Abraham y sus hijos. También podemos mirar cómo las personas interpretan estas historias de diferentes maneras en cada religión, y cómo utilizan estas historias para entender cómo Dios se relaciona con las naciones. Esto nos ayuda a entender mejor la complejidad de las relaciones entre las personas y Dios en las religiones, y por qué esto es importante para cosas que suceden hoy en día, como la política, la cultura y la religión. La relación de los hijos de Keturá con Israel,
como en la historia de la guerra de Gedeón, ¿sabes? Es porque están observando eventos importantes que ocurrieron en el pasado, como esta guerra que leemos en los libros religiosos. La gente utiliza esta historia de Gedeón para mostrar cómo estos grupos se encontraron y qué sucedió como resultado.